Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 841. Muchísimas gracias. Nos retrasamos un poquito bastante, pero ustedes comprenderán que la situación del país, los elementos que distorsionan nuestra vocación ciudadana de gente con valores y que busca dirigentes sólidos en ética administrativa, busca incansablemente y no los encuentra. Hay un malestar generalizado, una desconfianza impresionante y había que darle un poco de preferencia a cantar algunas verdades que son indispensables de decirlas. Para que haya las rectificaciones, no estamos pidiendo más, sino verdad, verdad, verdad y rectificaciones. La mejor manera de apoyar a un gobierno como el de Lenin es hablando con verdad, y él requiere unirse a esta exigencia social más significativa: transparencia y un retome de cualidades éticas en el área de quienes buscan permanentemente conducir al país y que ahora creen que es una hacienda en la cual ellos pueden operar de la manera como han venido haciendo a lo largo de fatigantes 10 años. El columnista y distinguido invitado, don Diego Ordóñez, mencionaba que el atentado contra la dolarización está en el monumental gasto del gobierno. Se ve en el despilfarro, en la corrupción, y si no se reduce ese inmenso tamaño de burocracia, si no se reduce el gasto inútil y se transfiere a costo y riesgo del sector privado, la inversión que se requiere en obra pública no se va a eliminar. El origen de este temor que sienten los inversionistas, los productores, los consumidores, los emprendedores, todo el mundo está en un compás de espera. Y allí, aparte naturalmente de formatos de ley inconsultos, que está más que probado que no dieron un resultado halagüeño para el sector más importante de nuestra economía. En esto, como decimos en la sierra, se mata afirmando el señor presidente Lenín Moreno de que la construcción, y en eso coincide también el líder guayaquileño, el alcalde Nebot, y en eso coincidimos absolutamente todos los ecuatorianos, es la construcción la que puede solventar buena parte de los brazos caídos, del desempleo, del subempleo, de la falta de decisión para adquirir un activo, un bien, comprar un departamento, comprar una casa, contribuir, digamos, a una activación económica que aceleradamente estamos buscando. Entonces, decía justamente el doctor Diego Ordóñez, ya basta, ya no más salvaguardias. Tosudamente se insiste en medidas de protección a la industria y de encarecimiento de las importaciones para restringir la salida de divisas, de dólares, como si esa fuera la causa del riesgo de desdolarizar la economía. Tosudamente porque la evidencia de las cifras muestra que el encarecimiento del producto importado
provoca que todos los precios se muevan hacia arriba y no se estimule la producción. Se ataca la actividad comercial que genera empleo y se crea un escenario para que el fabricante local mejore sus márgenes sin ningún esfuerzo adicional de mejorar la calidad, de hacer eficiente su estructura de costos. Entonces, en estudios realizados en los sectores de la producción de bienes, a los que el correísmo protegió, de paso, cierto es, ¿mediante qué? Mediante el encarecimiento de las importaciones de bienes terminados. Se demuestra entonces que no incrementaron fuentes de trabajo, no aumentaron volumen de producción, pero sí aumentaron precios de forma que los consumidores pagaron más por lo mismo. Por eso en todas partes dicen, la economía ecuatoriana está alta, está carísima. No se puede competir de esa manera. El discurso del señor presidente de la República, la opinión que tenemos todos, ayer se dio precisamente a través de estas dos intervenciones que logramos nosotros editarlas para que ustedes comprendan el mensaje que elaboraron dos líderes. Que comprenda que la construcción es el dínamo, junto al turismo, del mejoramiento económico y social de un país. Y hoy día ese dínamo está apagado, afectado por una nueva ley de plusvalía, que paradójicamente no afecta al terrateniente, sino al derecho a progresar de las familias pobres y de clase media. ¿Qué puede dinamizar más la economía que la construcción, que el turismo, que la inversión? Es por eso que el día de ayer, en el mensaje presidencial, en el informe al país, he manifestado que revisaremos aquellos elementos de la ley de plusvalía que han impedido que la construcción siga con esa dinámica que le corresponde de ser el elemento catalizador de la dinámica de un país que tiene que salir adelante. Estas coincidencias de los dos líderes, no digo que Lenín Moreno es un líder de la sierra y Nebot es un líder de la costa, cada uno en su respectivo andarivel de poder político, pero esta coincidencia de dos líderes más conocidos por cada una de las regiones es importante y es un apoyo muy consistente para la industria de la construcción. ¿Qué buscó, señor doctor Diego Ordóñez, el señor presidente Correa cuando decretó o construyó este formato de decreto, de ley, de las peores características no meditadas en los impactos más bien negativos que iba a generar? Buscó con maldad, digamos, clausurar un poder de multiplicación de empleos, de vigor económico, por la acción envolvente en positivo que tiene la industria de la construcción, o simplemente fue una medida improvisada, con una carga ideológica impresionante que nos mantuvo con eso durante 10 años, acabando con la iniciativa, las ganas de invertir, las ganas de emprender de todos los ecuatorianos. ¿Qué le ha preocupado más antes de escribir esta crónica de interpretación de la coyuntura? A Diego, muy buenos días. Quiero también saludar a dos constructores cuyos nombres ya los di a conocer y que son este momento nuestros invitados especiales. Muchas gracias, señores ingenieros Álvarez. Bienvenidos. Sí, muchas gracias. Yo quiero que
lueguito escuchen lo manifestado por el señor Yandún, el ingeniero Yandún, Henry Yandún, en declaraciones que formuló también audiovisual en horas de la tarde. También tenemos esa grabación que la tengo y le vamos a mantener lista para que la escuchen. Es el discurso de ustedes, Henry Yandún. Ahora, señoras y señores, vamos a escuchar a nuestros invitados en el estudio. Diego. Gonzalo, buenos días a los miembros del panel, buenos días y a todos quienes nos escuchan. Hoy en la mañana le escuchaba a un funcionario del gobierno del presidente Moreno. Me parece que, no recuerdo el nombre, pero me parece que es el que dirige Semplades. Con ese discurso tecnocrático, ¿no? Vacío, ¿no? Lleno de expresiones más bien decorativas, ¿no? Repetir un mensaje o un contenido bastante similar a aquel que durante 10 años estimuló o informó las políticas y las propuestas legislativas del presidente Correa. Esto es el concepto de la planificación. La planificación es lo que los burócratas creen que desde un escritorio se puede controlar la economía, se puede controlar el mercado, se puede controlar la oferta, se puede controlar la demanda. Y esto es lo que esta aberración conceptual que no compagina con la realidad, lo que impulsó a Correa a tomar muchas medidas, entre otras las medidas de proteger la industria nacional con un supuesto propósito de crecimiento endógeno, decían ellos, ¿no? Decía que la economía, los sectores protegidos iban a crecer y entonces cuando crecían iban a generar empleo. Cuando la evidencia demostró que ese modelo fracasó en los años 70 y sus propios teóricos lo sepultaron por ineficiente. Cuando Fernando Henrique Cardoso fue presidente de Brasil, el autor teórico de estas ideas, no hizo eso, liberalizó la economía, dejó que opere las fuerzas del mercado. Oferta-demanda. Bueno, ¿quién sabe mejor qué es lo que le conviene a uno comprar sino el consumidor? ¿Y quién puede interpretar lo que el consumidor quiere que aquel que produce bienes o genera servicios? No un burócrata, no un planificador, no una persona que cree que puede dirigir la economía, oferta, demanda, consumidor, productor, desde un escritorio. Entonces, estas aberraciones, ¿no? Me parece a mí preocupantes, sigan manteniéndose como discurso desde el gobierno. Vamos a planificar. Hay un sector del partido de gobierno que dice, pero sin abusarse, más o menos, esa es la oración que construyen. Revisemos, y el presidente se ha cuidado mucho con esta palabra, revisemos la ley de plusvalía, pero no la deroguemos. No dijo esto el presidente en Guayaquil, pero sí, digamos, la gente que se ha alineado con el autor de este desastre, con el expresidente Correa, están a favor. Cuidado, vayan a tocar puntos elementales, ideológicos que nosotros mantenemos. Entonces, bueno, ¿qué esperanza hay que en el Congreso esto se dé? Mire, Gonzalo, yo no tengo mayor esperanza que eso suceda, ¿no? Porque yo sigo pensando que más allá de algunos cambios que suenan interesantes, ¿no? Claro. Lo he dicho algunas veces, es como que nos han zafado un poquito el nudo que nos tenían apretado el cuello. No, más allá de eso, yo veo difícil que el gobierno tome medidas para cambiar estructuralmente esta visión que ellos tienen del manejo de la economía. Siguen pensando que la economía, el consumo, la oferta se controla por vía de leyes o decisiones burocráticas. En cuanto a la ley de plusvalía, sí, a mí me ha sorprendido que muchísimos sectores, ¿no?, ya hacen homenaje, ¿no?, a expresiones en las que se dice, vamos a ver recién qué se va a hacer. Yo no he visto ningún proyecto, ni siquiera para hablar cuál va a ser el contenido, la propuesta, la intención de Moreno. Un proyecto de revisión que diga qué vamos a revisar. Existe, claro. Mi opinión es que no hay que revisar esa ley. Esa ley tiene que derogarla. Tienen que derogarla porque son incentivos negativos para aquel sector que puede provocar
importante crecimiento. Ahora bien, ¿Cómo, es importante, ¿cómo Gonzalo. consigue esa mayoría para derogar? ¿O él puede derogar sin correr riesgos de que le creen una guerra interna impresionante? Él va a necesitar los votos en la Asamblea, por eso es que yo creo Exacto. que eso no va a suceder, ¿no? Sí. Porque me parece a mí que el poder político, ¿no?, del expresidente Correa sigue intacto en el manejo de la Asamblea, porque si no, Glass ya estaría enjuiciado políticamente, ¿no? Y ese control político va a hacer que se convierta en un bloque. ¿Usted cree que Serrano no pondrá un poco de sensatez, por ejemplo, en este caso, que él reconoce hay equívocos tremendos en esta ley? Mire, debería empezarse a reconocer equívocos no solo en esta ley, sino en el modelo en sí mismo. Ese modelo empobrecedor. Gonzalo, 10 años. Y los resultados en cuanto a empleo, en cuanto a reducción de la pobreza, en cuanto a crecimiento económico, son vergonzosos. Correa, que se dice que es un PhD en economía, provocó efectos negativos en la economía a pesar de haber tenido el mayor boom petrolero de la historia del Ecuador. ¿Por qué? Porque impidieron que el mercado funcione. Pusieron controles para que el consumo, para encarecer los productos y controlar el consumo. Generaron incentivos negativos para la producción. Los empresarios, muchos empresarios que se hicieron correístas, ¿no? ¿Por qué? Porque les protegieron, les permitieron subir precios, controlando la competencia por vía de encarecimiento de las importaciones. Todo esto es negativo, todo esto es regresivo, todo esto es empobrecedor, porque la economía se ha empobrecido. Hay más desempleados, o van del desempleo al subempleo, pero no hay crecimiento del empleo. Y la garantía de sostenibilidad en la economía, que los constructores puedan vender sus departamentos, oficinas, centros comerciales, ¿no? Que los productores puedan vender ropa, puedan vender alimentos, puedan vender autos, puedan vender cualquier producto, pasa por el hecho de que haya estabilidad económica, que haya una estructura económica sólida, que mantenga el crecimiento, genere empleo y mantenga el consumo. Porque mañana puede haber un boom de la construcción. ¿Sí? Se puede empezar a construir un montón de edificios, un montón de departamentos, un montón de oficinas, centros comerciales, que si no hay compradores, no es que va a funcionar el mercado porque simplemente hay ¿De qué oferta. se halaga fundamentalmente el comprador? Bueno, porque tiene capacidad de compra, porque tiene capacidad de comprometer sus recursos en el mediano plazo, porque hay crédito, porque hay tasas de interés competitivas, porque la economía tiene derecho también a ganar algo en un negocio de inmobiliario, ¿no? Mire, Gonzalo, en este país los que tienen derecho de ganar plata impunemente son los que se han robado con coimas y comisiones. Al resto, a aquellos productores, a aquellos constructores, les han puesto cortapisas. Me parecía tan elemental esta discusión cuando se establecía el impuesto de plusvalía, como que si es que un bien sube de valor, ¿no? Hay una ganancia ilegítima. Y se grava la primera parte porque hay dos impuestos, ¿no? El impuesto que grava la ganancia ordinaria y el impuesto que grava la ganancia extraordinaria. ¿Y qué es la ganancia extraordinaria? Bueno, algo que sacaron debajo de la manga, ¿no? Estos burócratas estos estatistas de escritorio, para decir, no, si está ganando demasiado, el Estado tiene que meterle la mano al bolsillo. Y esto me parece a mí que es ilegítimo. Yo contaba el caso, Gonzalo, ¿no? En una zona de expansión urbanística, Cumbaya. Yo fui testigo de la compra-venta de un terreno a unas personas muy humildes, ¿no? Digamos culturalmente, pero económicamente no, que recibieron cada una $300,000, ¿no? Por terrenos. ¿Por qué? Porque tenían unos terrenos que estaban en el medio de una zona de expansión urbanística. Y me parecía, era ilegítimo. Había que decir a una señora de 70 años que recibía $300,000. Usted debía vender esto en 28. Lo suyo es un atraco, está generando una utilidad ilegítima, ¿no? Simplemente funciona el mercado. ¿Por qué? Porque esa zona creció y hay gente que quiere pagar ese precio, pues. Si hay gente que quiere pagar ese precio, pues pague el precio. Ahora, cuando Correa decía, por obra pública, hay un mejoramiento, hay un crecimiento del valor de los terrenos adyacentes, bueno, eso también es un efecto natural, pues. Pero tampoco Correa decía, si vamos a cobrar al que gana ilegítimamente, según él. En esa circunstancia tampoco decía, le vamos a resarcir los daños a aquel que sufre por la depreciación de un inmueble por efecto de una obra pública. Entonces consultemos a los actores, por lo menos de un sector, los que le han generado a la ideología de Alianza País problemas. Ellos dicen problemas.
porque raya, que es como rayarles el auto, ¿no es cierto? Una cosa de esta naturaleza. Patricio Álvarez y Mauricio Catani, señores ingenieros, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Don Patricio, don Mauricio, ¿cómo podríamos nosotros hacer entender de que los 2.000, 2.200, 2.400 es un valor real del metro cuadrado, que no hay tal injerencia que desborda las justas aspiraciones de tener una utilidad y unas ganancias adecuadas, que la ley tal como está otorga una permisividad para que se explote, digamos, especialmente a una clase media alta que puede pagar esos precios, 2.000, 2.200, 2.400 el metro cuadrado, inimaginable para una gente pobre. Entonces, también allí, ¿no creen ustedes que se abusó desde los emprendimientos inmobiliarios los últimos años y que por eso nació esta famosa ley para evitar la explotación, el abuso, la configuración de riquezas casi mal habidas vía la construcción? Y luego los mismos se dan cuenta de que, no, pues, de que la realidad es distinta. Pero ¿no cree que también hubieron abusos? ¿Existen abusos? ¿Ha sido un periodo de reflexión para ustedes o no? Don Patricio. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Buenos días a los compañeros panelistas y al público. Gracias por la invitación. Bueno, el precio de la venta de los bienes inmuebles que existen en el mercado depende de muchos factores. El valor que usted comenta en este momento de 2.000, 2.400 es un sector muy pequeño realmente del sector inmobiliario. Tomen en cuenta que la vivienda se vende desde valores de $600 del metro hasta $2.000, $2.400, que va a depender de la ubicación, del diseño, del tipo de proyecto y todo eso. Pero si nos ponemos a pensar, estamos ganando demasiado, ¿no es cierto? Se está vendiendo muy caro. Sí. Eso no es verdad, porque el tema aquí es que la construcción en el Ecuador, si analizamos con respecto a los países vecinos, por ejemplo, es mucho más barata en el Ecuador. Digamos Colombia y Panamá. Por ejemplo, usted en Panamá estamos hablando de precios de 4.000, 6.000 y hasta 8.000, 10.000 dólares del metro cuadrado. Aquí no pasa de 2.400 del metro cuadrado. Y eso estamos hablando de los sectores más costosos. Es mucho 2.400 dólares el metro cuadrado, porque mire usted la cantidad de torres que se han levantado en más o menos un cuadrante de unos 30, 40 kilómetros en seguidilla. Casi nosotros estaríamos en la mitad de este momento, hacia el norte, hacia el norte y hacia el sur. Las torres son el mejor negocio del mundo, parecería, por la cantidad de torres, Dios mediante, que ustedes están construyendo. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque ahí está trabajando un montón de gente, y la gente que más necesita, que es por la que abogamos todos, se mantenga, pero en una latitud un poco más buena para la clase media alta. Pero Gonzalo, quien debe poner el precio de los proyectos es el mercado. El mercado. O sea, si el mercado regula el precio porque existe una oferta adecuada, ningún constructor va a poder vender en un precio que el mercado no le da. Pero realmente lo que la ley de la plusvalía busca es más el tema de la especulación de la tierra, porque especulación en la parte de metro cuadrado de construcción no existe. Lo que existe y lo que nosotros somos también víctimas es de la especulación del precio de la tierra. Pero desgraciadamente con esta ley de plusvalía no se está regulando ¿Qué hay una escalera de intermediación que ustedes no pueden controlar? ¿O simple y llanamente el heredero de territorialidad urbana o semiurbana, ¿no es cierto? Se avispa demasiado y
tiene unas pretensiones También que desbordan el realismo. Viene un poco el tema de la oferta y demanda también, porque los terrenos o las propiedades ya en los sitios centrales y son escasos, entonces obviamente tienden a subir los precios. Y eso es parte de la economía. Pero lo que se busca con la ley de la plusvalía es controlar la especulación, pero la ley no controla la especulación. Lo que la ley, se busca que se pague una plusvalía, pero esta ley está de más, porque ya existen leyes que están hechas para cobrar los valores de plusvalías y cobrar al propietario de la tierra, que en el tiempo va ¿Qué buscaba subiendo. Correa con esta ley? Con esta ley lo que buscaba es el tema de que hizo UNASUR, por ejemplo, el edificio de UNASUR, y los terrenos de al lado le subieron exageradamente. Para eso ya existe una ley. Existe una ley y este mismo gobierno la puso en el mes de julio del año 2016. La ley la ley de ordenamiento territorial. Existe una superintendencia del ordenamiento territorial que tiene que funcionar. Existe la ley del COTAD, que la ley del COTAD también ya cobra valores por todos estos hechos generadores que son por ejemplo, el incremento de edificabilidad, el cambio de uso del suelo. Ahora tenemos esta ley de la contratación pública que también regula las obras que hace el Estado, como vías, como edificios, como puentes, como cualquier obra que hace, ya regula el cobro de la plusvalía que ganan esos terrenos. Entonces, ¿para qué hacer una ley que lo que está haciendo y lo que está intentando es decir, señores, ustedes pueden ganar solo hasta aquí y el resto es ilegítimo? Cuando, como decía nuestro compañero de panel, quien tiene que regular eso es el mercado. Y tenemos que dar la libertad a todos los participantes en el sector industrial y económico del país para que puedan realizar su actividad libremente. ¿Cómo va a ser posible que yo le diga a los zapateros, señores zapateros, ustedes van a ganar hasta aquí, y el resto es ilegítimo? Es especulación, ilegítimo, y les vamos a quitar los yo ya no voy a ser zapatero, sino voy a cortar de una llanta la suela y la uso porque ya no necesito hacer zapatos. Entonces, yo creo que esta ley, Entonces, concepto ¿qué buscaba esta ley? Le cambio la pregunta. ¿Qué buscaba esta ley? Bueno, esta ley llegó a la Asamblea de una manera y salió aprobada de otra. Llegó a la Asamblea buscando cobrar plusvalía en la transferencia de bienes inmuebles, pensando que esa podría ser la manera de controlar la especulación. Pero no es la manera, o sea, eso no es la especulación no se controla vía esa forma. Más bien la especulación se hace con la libertad de poder negociar, que el mercado sea el que regule los precios y que deje la libertad a los participantes. Cuando los constructores, cuando quienes importan determinados insumos para la construcción, quienes fabrican insumos localmente o nacionalmente, los que aprovechan de la minería para la construcción, los elaboradores del cemento, de la varilla, de todo, y obviamente de las tierras, reaccionaron frotándose las manos y se dieron con la piedra en los dientes a poca distancia de entrar en vigencia esta ley de la plusvalía. El gobierno no reaccionó con la celeridad que debía haberlo hecho. Me equivoqué. Está muy drástica esta ley y entonces he detenido la acción tan multiplicadora de efectos positivos como el empleo de grandes masas y el trabajo multiplicador de la intermediación comercial y todo lo demás. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Y si se refleja de alguna manera en esta conversación de Henry Yandún, señor ingeniero Mauricio Catani, la realidad del sector, y si usted puede sumar otros argumentos a favor de esta reflexión del presidente Moreno. Vamos a ver. Las ventas han bajado hasta un 50%. La construcción es del 10% del Producto Interno Bruto del país más o menos. Y el cálculo más conservador es que se bajó el 10% de la construcción. No ha generado más impuestos para el fisco, no ha generado que se reduzca el precio del terreno y más bien ha reducido el trabajo de mucha gente. Eso, por ejemplo, es una pequeña parte de lo que dijo Henry Yandún. Él tiene otros argumentos que usted los puede complementar. ¿Qué pasó con esta ley?
Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Patricio, Diego y a la gente que nos escucha en la radio. Realmente, bueno, yo estoy de acuerdo con lo mencionado anteriormente con Diego, ¿no es cierto?, de que en el sentido que gran parte del problema que hemos vivido con la promulgación de esta ley se basa en un desconocimiento, pero total, de quienes planifican y posteriormente de quienes aprueban las leyes respecto de la estructura de costos de la construcción. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos se basan en la información que les da seguramente el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto?, donde les dice que el costo por metro cuadrado de construcción es de $350 del metro cuadrado, ¿sí? Y ellos dicen, entonces hacen una reflexión muy fácil, dicen, si el costo es 350 y estás vendiendo a 2.000, entonces eres me ahorro el comentario, pero estás ganando muchísimo dinero. Un abusivo. Ya. Entonces hay que controlarte, hay que ponerte una tasa del 75% porque eres un completo abusivo. Y eso no es así. La realidad no es así y ese es un desconocimiento, pero manifiesto, de lo que son los costos en construcción. ¿No puede ubicar usted en alguna parte también un poder especulador impresionante en todo lo que es la gama de elementos que nutren a la industria de la construcción? Verá Gonzalo. Es una hora en que tenemos todos que entrar también en una especie de reflexión, ¿no? Por eso le pido tal vez ese esfuerzo. Este es un país caro, ¿sí? Por todo lo que se ha hablado, el tema... Vivir en dolarización no es barato. Y en todo campo. Usted va a un restaurante aquí en Quito y es más caro que ir a comer en un restaurante en los Estados Unidos. Entonces, este país es caro a todo nivel, ¿sí? Y nuestros insumos de construcción son caros, ¿sí? Porque muchos de esos insumos son importados, ¿sí? Y se han visto afectados con el tema de las salvaguardas, etcétera, ¿no es cierto? Esta protección que se dio al sector productor nacional también ocasionó que algunos de los productores nacionales suban el precio aprovechando esta protección, el precio de sus productos. Sí, y eso nos afecta a nosotros por ser insumos de construcción. Ahora, yo quiero dedicarle unos segunditos nada más al tema este de los costos, porque de ahí parte todo. Así es. ¿Sí? El hecho de que digan que el costo del metro cuadrado es de $350 del metro cuadrado es cierto, pero es cierto para la vivienda unifamiliar y es cierto solo para los costos directos de construcción. De manera que ellos se olvidan que en una construcción, en un proyecto inmobiliario, no solo hay costos directos, hay costos indirectos, hay el costo del terreno, que los costos indirectos y los costos del terreno no están incluidos en esos $350 que ellos hacen. Adicionalmente, en la construcción en altura, hay muchas áreas que se construyen, las áreas comunales, son áreas construidas que no se venden, ¿sí? Pero cuestan. Entonces, el rato que usted hace... Son valores agregados. El rato que usted hace el ajuste, primero, contempla todos los costos que se deben contemplar y después hace el ajuste para esas áreas que se construyen pero que no se pueden vender, entonces el valor del metro cuadrado llega a los valores que hemos estado conversando, ¿sí? Y con ganancias, le digo, Gonzalo, con márgenes de utilidad que son lícitos en todo negocio, que en el sector de la construcción son más bien bajos, son bajos para el nivel de riesgo que corre la industria de la construcción, que es reconocido como una actividad de alto riesgo. Ahora, esta falta de información, este desconocimiento de quienes planifican y de quienes hacen las leyes, les llevan a tomar pésimas decisiones. Y una de estas pésimas decisiones fue la promulgación de la ley de plusvalía, ¿sí? Hay un principio que dice que cuando el ente público genera una ley, es para el beneficio de la mayoría. ¿Qué es lo que hemos visto con la ley de plusvalía? Que no hay beneficiados, todos son perjudicados, ¿sí? Se reduce el nivel de actividad económica, ¿sí? La gente no puede, ya no adquiere vivienda, ya no mejora vivienda, ya no puede mejorar su situación económica. Ni compra ni vende. ¿Sí? La gente que supuestamente iba a poder beneficiar. Pero no solo hablemos del constructor, hablemos, de la gente particular. Hablemos del trabajador de la construcción, Gonzalo,
¿sí? El trabajador de la construcción está en la calle, no tienen trabajo, no tienen qué comer, ¿sí? En un proyecto que yo estoy construyendo, Gonzalo, y le doy solo un ejemplo, en el último mes hemos tenido que mandar a la calle a 200 trabajadores. ¿Sí? 200 trabajadores, ¿por qué? Porque la siguiente etapa del proyecto no se ha vendido como se esperaba que se venda, ¿sí? En el mes de junio vendimos 2 unidades, ¿sí? Y en el mes de julio no se vendió nada, Gonzalo. Hemos tenido que mandar a 200 trabajadores solo en el último mes. ¿A dónde van esta gente? ¿Se queda en la capital o vuelve a su ruralidad? Digamos, ¿a qué se dedica esta gente? 200 personas solo de un complejo habitacional que estaba usted construyendo, se quedan en la calle. Esta gente, Gonzalo, todos los días lunes es un peregrinaje por toda la ciudad, de obra en obra, rogando un puesto de trabajo, ¿sí? Y no son solo ecuatorianos, no se imagina la cantidad de venezolanos, ¿sí?, que hay buscando trabajo, ¿sí? ¿Sí? Y cubanos también, ¿sí? Nosotros hemos tenido ingenieros venezolanos trabajando como peones en las obras, para que vea cómo está la situación. Ya, entonces, esta desinformación lleva a tomar malas decisiones, ¿sí? Y definitivamente la ley de plusvalía fue una pésima decisión. Ahora, el anuncio de que se va a revisar... ¿En qué contenidos fue una pésima resolución? Lo que le decía, Gonzalo, es todo el mundo está perjudicado, ¿sí? Incluso la gente más humilde que supuestamente pretendía beneficiar. ¿Pero qué se legisló mal? Todo el contenido de la ley, ya se habló anteriormente, ya existen leyes que graban a lo mismo. Yeah. Y esta ley lo único que hizo fue paralizar a uno de los sectores más importantes de la economía. El mérito ideológico es que están creando justicia social y evitando que se explote con los pobres de clase media. ¿Qué justicia social puede haber, Gonzalo, cuando la gente está en la calle sin trabajo, ¿sí?, desesperada porque no puede llevar un pan a su casa todos los días? A mí me indigna, Gonzalo, porque yo veo todos los lunes, ¿sí?, a cientos de personas en la puerta de mi obra rogando por un trabajo. De los departamentos o de los activos que ustedes han construido, sean casas independientes, que lo menos, más bien son multifamiliares o torres. Y entonces ustedes le pueden quitar calidad, le pueden suplantar otro género de materiales para abaratar y vender más rápido las propiedades. Esos riesgos, no funciona así el negocio. Y no ha funcionado. Yo creo que todos los constructores hemos bajado en el último tiempo los precios ya a niveles mínimos de sustentación. Sí, y hemos bajado los precios a niveles mínimos de sustentación. Y ni aún así se vende. Competido. O sea, existen muchos intervinientes en el mercado. Entonces, explíquenos esto, que me parece importante. Yo le devuelvo la palabra a Mauricio y también a Diego que de querer decir. El tema es que se dice, bueno, se está cobrando demasiado, se está ganando demasiado. Eso no es verdad, porque en el mercado intervienen muchos actores en el mercado inmobiliario, que no solamente son empresas inmobiliarias o constructores. En el mercado inmobiliario en los últimos años hemos visto médicos, abogados, empresarios de todo tipo intervenir en el mercado inmobiliario. Y existe mucha oferta. Y entonces esta oferta hace que los precios estén totalmente controlados. En la mayoría de los proyectos inmobiliarios uno tiene que fijarse muy bien en los costos para poder tener un precio de venta que sea bueno para el mercado y que pueda salir con el proyecto adelante. Doctor Ordóñez, lo que dicen en Alianza País los señores asambleístas, los dueños de las curules es, bueno, revisemos, de acuerdo, revisemos. No dicen todos, pero algunos dicen revisemos. Pero no deroguemos, pues. El rato perdón. Gabriela Rivadeneira decía lo siguiente. Que se trabajó muchísimo sobre el concepto de ir en contra de la especulación de la tierra. Ese concepto no puede estar en juego. Es decir, tenemos que tener normativas
que controlen justamente la especulación de la tierra para facilitar que los costos de esa tierra, de esos bienes inmuebles, sean justamente asequibles para la mayoría de la población ecuatoriana. En el Ecuador son cerca de 700.000 familias que todavía carecen de vivienda propia. Cuando nosotros tomamos la decisión de la ley contra la especulación de la tierra, además como política fundamental de la redistribución de la riqueza, fue justamente para atacar ese sector y para permitir que los costos sean asequibles para una clase media y, por supuesto, para la clase pobre, que sigue siendo todavía quienes tienen esperanza de una política pública de vanguardia, que afecta a ciertos grupos, por supuesto. Toda ley que viene a controlar el valor que tienen los bienes inmuebles en el mercado va a afectar a un sector. Y es ese sector que con la misma corresponsabilidad tiene que dar soluciones, que no es eliminar una ley, que no es eliminar el principio de ir en contra de la especulación, sino que sean realmente medidas o acciones afirmativas que el Estado pueda apoyar para generar que el sector inmobiliario pueda realmente generar un mayor debate dentro de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué van a hacer con este anuncio del presidente? El momento en el que se haga, pondremos nuestras observaciones. Sin embargo, si alertamos que el debate tiene que circunscribirse a mejorar una ley, por supuesto, y toda ley que sea perfectible, bienvenidos sean los aportes. Que eso no signifique borrar el concepto fundamental que es controlar la especulación de la tierra que tanto daño ha hecho al país. Y no solamente estamos hablando de tierra urbana, sino también de tierra rural. El daño han hecho ellos. El daño está hecho y las repercusiones han sido dramáticas. Ahora dicen todos los que quieran observar, pero cuando estaban legislando esta ley, no tuvieron la delicadeza de consultar a todos los sectores. Mire, Gonzalo, lo que ha hecho daño al país no es la especulación, sino el robo y la corrupción. Eso ha hecho daño. Y dar mérito a expresiones como los que acabamos de escuchar, me parece que es darle un mayor valor a lugares comunes, a expresiones simples. ¿De esos votos? Bueno, eso es el problema. El problema es que en esos votos en esas depende exactamente, la vigencia tal como eso es el grave daño estos 10 años de haber dejado que personas que tienen lugares comunes en su cabeza repitan un discurso de propaganda. Le voy a poner un ejemplo, Gonzalo. Cuando uno compra un terreno, normalmente mucha gente compra el terreno, es una forma de ahorro, pues. Es un ahorro. Si usted tiene un excedente de dinero, dice, voy a ponerle un terreno, ¿para qué? Para que permanezca el terreno para mis hijos, pues. Eso es especulación. Cuando yo voy a la banca y pongo dinero para ganar intereses, ¿estoy especulando? No, estoy ganando, pues. Quiero ganar, y eso es ilegítimo. Esta señora se compró una casa más grande de la que tenía. ¿Está especulando? No, pues, está ahorrando. Entonces la confusión conceptual está en castigar el ahorro, porque no solamente es la ley de plusvalía, Gonzalo, es gravar a las herencias, es meterle la mano a las herencias cuando le dicen usted tiene que pagar dinero porque usted está recibiendo el trabajo de sus padres, pues. Si usted recibe el trabajo de sus padres que ya tributó, tiene que pagar, y las tarifas son altísimas. La mayoría de países en el mundo han eliminado el impuesto a las herencias. Pero aquí lo mantenemos vigente. ¿Por qué? Por estas taras mentales de las personas que estos 10 años han legislado y gobernado el Ecuador. Porque persiguen el ahorro, persiguen la acumulación de riqueza, sancionan al que ahorra, sancionan al que crea riqueza con impuestos. Y eso destruye una economía. Lo que queremos es que haya más ricos en el Ecuador, no que hayan más pobres, porque mientras más ricos hay, más gente dispuesta a invertir. Pero también hay especuladores de tierras, también ustedes han sido víctimas de aquello, Gonzalo, don Mauricio. La especulación de tierra, discúlpeme, para terminar. La especulación de tierra, Gonzalo, depende de quién quiera pagar, pues. Especulación no existe como un concepto negativo. Le estoy dando el concepto hace un momento. Si el caso de las dos mujeres que yo le decía hace un momento, ellas estuvieron especulando, no, estuvieron ahorrando, estuvieron sentadas en un terreno que de pronto valía un precio. Y hay alguien que estuvo dispuesto a pagar, pues. ¿Hay especulación ahí? No. ¿Yo tengo que sancionar esa conducta? No. Si hay alguien que está dispuesto a pagar un valor por un bien, bueno, déjele que esa persona tome la decisión, pues. Y la otro señor que puede ganar más, pues está perfecto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué revisamos de la ley rápidamente porque tengo que clausurar el programa? A ver, Gonzalo, Mauricio Catani. Yo quería continuar con el siguiente punto. En este escenario donde ya el gobierno se dio cuenta que el gobierno anterior no solo
no le dejó la mesa servida, sino que le dejó también la cama extendida, el comedor patas arriba y un poco de cosas más, ¿no es cierto? El tema de la eliminación de la ley de plusvalía, de la derogatoria de la ley de plusvalía, es un tema necesario y urgente, ¿sí? Nosotros no estamos hablando de una modificatoria, de un maquillaje, estamos hablando de una derogatoria. Pero no podemos tampoco ser tan ingenuos de pensar que solo con esta acción la industria de la construcción va a tener un repunte, digamos, ¿no es cierto? Se necesitan muchísimas cosas más, ¿sí? Dentro de los cuales la derogatoria de la ley de plusvalía es quizás el más importante. Pero también se necesita una economía estable, donde se reduzca gastos, se prioricen inversiones, ¿sí? Donde exista seguridad jurídica, estabilidad tributaria. Todo eso y la derogatoria de la ley de plusvalía van a hacer que la rueda empiece a caminar de nuevo y se empiece a generar riqueza. El presidente Moreno quiere construir 325,000 viviendas en los 4 años. Eso quiere decir que hay que construir 225 viviendas diarias. Al día de hoy ya está trazado en 13,500 viviendas, porque todavía no se construye la primera, ¿sí? Y digamos que está 2 meses, ya estamos al día de hoy atrasados con 13,500 viviendas. Si él requiere el apoyo del sector de la construcción para su plan y que nosotros se lo queremos dar el apoyo, necesitamos que el sector de la construcción, ¿sí?, se vea también una contrapartida para que el sector se pueda reactivar y poder incluso apoyar a su plan de vivienda. Esto continuará el día de mañana en debate. Muchísimas gracias a todos ustedes, señoras y señores. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Exa FM.